Alemania está apostando en el juego más grande de su historia moderna. O construyen su propio ejército, o serán aniquilados por el oso ruso. Zelensky ya ha advertido al mundo sobre esto. Si Estados Unidos se retira, Rusia invadirá Europa. El riesgo de una ocupación rusa de Europa es del 100%. Y ese temido día ha llegado. Estados Unidos se ha retirado. En este momento las sirenas no suenan en las calles de Berlín, pero una alerta roja está activa en los búnkeres diplomáticos, porque la amenaza de guerra de Putin ya no es solo un guión de película. No tenemos planes de luchar contra Europa, lo he dicho 100 veces. Pero si Europa de repente decide iniciar una guerra contra nosotros y ataca primero, estamos listos ahora mismo. Pero el verdadero impacto no fueron los tanques rusos. Fue Washington vendiendo el destino de Europa a puerta cerrada, sin siquiera consultar a Europa sobre cómo responder a esta amenaza. Esta es la traición que el canciller alemán Friedrich Merz enfrentó al abrir el New York Times. Washington había preparado un plan para redibujar el mapa de Europa junto con Moscú, sin decir una palabra a Berlín. No estaba en los informes de inteligencia. No estaba en los cables diplomáticos. Merz se enteró de los términos de una guerra, que estallaría o terminaría en su propio continente, a través de un periodista en Nueva York. Este fue el último clavo en el ataúd de la alianza transatlántica. Cuando el equipo de Merz intentó contactar a Washington esa mañana, el muro con el que se toparon era más frío que la propia cortina de hierro de la Guerra Fría. Pero la reacción de Berlín no fue la aceptación silenciosa que Washington esperaba. Las decisiones tomadas en Berlín esa mañana demolieron no solo el panorama de la guerra en Ucrania, sino también los 75 años de historia de la OTAN. Para comprender la anatomía de esta ruptura, debemos observar bajo el microscopio las semanas oscuras previas a la aparición de ese infame titular. Y los intercambios silenciosos y premonitorios que ocurrieron a puerta cerrada. Esta bomba informativa lanzada por el New York Times no fue el resultado de un accidente burocrático en Washington. Fue un mensaje calculado, deliberado y cruel, enviado a Europa por los nuevos centros de poder en Washington, específicamente, la administración MAGA. Ustedes ya no están en la mesa de negociación. Ustedes están en el menú. Según filtraciones de fuentes de alto nivel en Berlín, el equipo del canciller Merz y el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán se habían enfrascado en una guerra de inteligencia durante semanas para descifrar las señales provenientes de Washington. Como fue confirmado por agencias de noticias y fuentes internas, Merz y su equipo intentaron repetidamente contactar a Trump para entender el contenido del texto y por qué se le presentó a Berlín como un hecho consumado. Sin embargo, la centralita de la Casa Blanca permaneció cerrada a las llamadas de Berlín. El 2 de diciembre, los diplomáticos en la sombra de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantuvieron una reunión de 5 horas con Putin. Alemania no estaba en la mesa. Europa no estaba en la mesa. Esa reunión de 5 horas llevaba un mensaje que trascendía los protocolos diplomáticos. Washington ahora veía la crisis de Ucrania no como un asunto de la OTAN, sino como un negocio inmobiliario entre dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, para resolver sus diferencias y repartirse el mundo. Es más, Alemania ni siquiera podía contactar al Pentágono. La prueba más clara de esto provino de una confesión escalofriante. El 2 de diciembre, el jefe del Estado Mayor alemán, Freudin, reveló que el Pentágono había cortado la comunicación entre los oficiales de defensa estadounidenses y sus homólogos alemanes. El teniente general alemán Christian Freudin había servido previamente en la unidad del Ministerio de Defensa alemán encargada del asunto de Ucrania, y podía contactar a los oficiales del Pentágono a cualquier hora del día. Sin embargo, señaló que esta comunicación había cesado recientemente. El general alemán que ahora dirige el ejército de su país dijo que la administración Trump no le advirtió sobre la suspensión de algunas transferencias de armas a Kiev. También declaró que, en lugar de contactar al lado estadounidense como de costumbre, tuvo que comunicarse con la embajada alemana en Washington e intentar obtener información hablando con alguien del Pentágono allí. Según un análisis de Reuters, el esfuerzo de Trump por terminar la guerra convirtió el temor de Europa a un mal acuerdo en una realidad. Esta situación es una humillación estratégica total para Alemania. Desde que asumió el cargo, Friedrich Merz se ha esforzado por fortalecer las relaciones transatlánticas, siguiendo políticas alineadas con Estados Unidos y mostrando un perfil atlantista tradicional. Sin embargo, el socio que encontró no era un aliado tradicional. Es aquí donde la perplejidad de los diplomáticos europeos se vuelve profunda y paradójica. El movimiento MAGA ha hecho campaña durante años basándose en el miedo a que socialistas y comunistas se apoderen del país en la política estadounidense. Ha utilizado la retórica de la Guerra Fría. Pero ahora, ese mismo movimiento le está lanzando un salvavidas al régimen ruso, que se basa en las mismas tradiciones autoritarias y antidemocráticas que alguna vez temieron. Esta frase marca el punto en que los cálculos estratégicos en Berlín cambian, donde la línea de falla se quiebra. Los alemanes ahora entienden que ya no se enfrentan a una superpotencia racional, predecible, basada en reglas y con memoria institucional. Se enfrentan a una estructura sin conciencia histórica, que ha borrado la memoria de las alianzas y que actúa puramente por una lógica comercial inmediata, con una brújula ideológica perdida. Las encuestas también confirman esta desconexión emocional. La opinión pública alemana sobre las relaciones con Estados Unidos se ha vuelto marcadamente negativa. Para la administración Trump, Alemania ya no es un aliado indispensable. Definitivamente no es un socio para ser consultado. Para Washington, Alemania es simplemente un buzón para entregar decisiones, y ese buzón en Berlín se está desbordando con cartas de traición.
En los pasillos más profundos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, la siguiente verdad no se discute en susurros, sino con rabia. Estados Unidos ya no es parte de la solución, sino un factor de riesgo que debe ser gestionado. Sin embargo, la crisis no se limita al edificio de la Cancillería en Berlín, ni a las salas de cifrado de los generales. Este silencio se extiende como una onda de choque por las calles de Berlín. El pueblo alemán esperó durante años la Wunderwaffe, el milagro y el escudo protector de Estados Unidos. Pero con la confesión de Freuding, se dieron cuenta de que ese milagro no llegaría, que los teléfonos ya habían sido colgados. El mercado bulle con susurros y las calles están llenas de ira. Observen, la juventud alemana sale a las calles con indignación, junto con el extremismo de derecha y el nacionalismo alemán. Los alemanes se dan cuenta con horror de que sin el paraguas protector de Estados Unidos, se quedarán solos en la misma jaula que el oso ruso. Y esta situación fue confirmada a principios de diciembre de 2025. Las sensibilidades europeas sobre la integridad territorial, sus estrictas reglas legales y su postura moral, se han convertido en obstáculos costosos e innecesarios para la paz, a los ojos de la administración Trump. El hecho de que Rubio no fuera a Bruselas el 3 de diciembre fue un movimiento para empujar a Europa de la mesa de decisiones a la caja registradora, donde su único papel sería financiar el resultado. Europa celebró una reunión de la OTAN sin Estados Unidos. Era la primera vez que esto sucedía. Y Moscú vio inmediatamente el vacío. Las palabras terminaron, el desafío comenzó. Parecía que Putin ya sabía todo esto antes de que tuviera lugar la reunión de Bruselas. Esto demolió los cimientos de la arquitectura de seguridad occidental establecida desde 1949. La traición diplomática es solo la superficie política de la historia. La verdadera catástrofe ocurrió cuando Alemania dio un paso al frente y dijo: está bien, si Estados Unidos no está aquí, nos haremos cargo, defenderemos a Europa. Los alemanes se dieron cuenta de que eran completamente incapaces de defenderse de Rusia sin la protección estadounidense. La gente se pregunta, ¿quién nos protegerá? Es en esta atmósfera de miedo que el silencio en Washington llevó a que los archivos rojos sellados con la palabra Geheim fueran sacados de los estantes en Berlín. Por primera vez desde la Guerra Fría, Alemania quitó la guerra convencional de la mesa como una posibilidad teórica, y la puso sobre la mesa como una necesidad práctica. El nombre de este plan es O-Plan DEU, Plan de Operaciones de Alemania. Esto no es solo un plan de despliegue militar, es un protocolo para la transformación de toda la estructura civil y militar de Alemania en una máquina de guerra total. El núcleo del plan radica en la posición geográfica de Alemania. Alemania debe actuar como el centro de coordinación Oder-Scheibe para el despliegue de tropas en el flanco oriental de la OTAN. El plan prevé el despliegue de exactamente 800.000 soldados de la OTAN y 200.000 vehículos militares, desde los puertos de los Países Bajos y Bélgica hasta la frontera polaca, es decir, el frente de batalla, a través de Alemania en un plazo de 3 a 6 meses. Berlín puso 150.000 millones de euros sobre la mesa para salvar a Europa y se dirigió a sus aliados. ¿La respuesta? Silencio. Londres se retiró para ocuparse de sus propios problemas. Seúl no quiso arriesgarse. No se trataba de una disputa presupuestaria. Fue una puerta cerrada de golpe en la cara de Alemania. SAFE, el Fondo de Seguridad y Armamento para Europa, un mecanismo de crédito. El plan parecía perfecto sobre el papel. Sin Estados Unidos, Europa y sus aliados globales compartirían esta carga financiera. Funcionaría como un bono de defensa europeo. Sin embargo, la llamada de Berlín fue recibida con silencio en otras capitales además de Washington. Alemania se encontró sola en la mesa que quería liderar. Londres, que se esperaba fuera un socio clave en la seguridad europea post-Brexit, con sus altas capacidades militares, se negó a unirse al fondo. Luego, la participación de Turquía, el segundo ejército más grande de la OTAN, y con la capacidad de producción de maquinaria de guerra de más rápido crecimiento en los últimos años, era vital para la seguridad y la capacidad productiva del flanco sur. Sin embargo, Ankara respondió a este llamado con indiferencia, incluso con distanciamiento. Y quizás el golpe más inesperado vino de Asia. Corea del Sur, un gigante industrial de la defensa ansioso por entrar en el mercado europeo, optó por mantenerse al margen de esta ecuación. Según un análisis del periódico surcoreano Chosunilbo, Corea del Sur, al igual que el Reino Unido y Turquía, ha decidido no participar en esta arriesgada estructura financiera. Estas negativas no solo son una decepción financiera para Berlín, sino también una llamada de atención geopolítica. Los aliados no confían en el liderazgo de Alemania, ni en la voluntad de defensa colectiva de Europa. Todos han pasado al modo de «sálvese quien pueda». El impacto de esta situación en el ejército alemán es absolutamente devastador. Según un análisis de CNN, los esfuerzos de reforma y modernización del ejército alemán ya estaban luchando contra las barreras burocráticas y las estructuras engorrosas. Ahora, el incentivo externo para financiar esta reforma también ha desaparecido. Alemania está ahora en la posición del rey desnudo. Berlín, que durante años confió en su poder económico y en la diplomacia de chequera, ha descubierto que el dinero no puede producir tanques, el dinero no puede comprar lealtad ni alianzas, y el efectivo no puede detener las balas en una crisis. Tras estas ondas de choque, Alemania ha llegado a un punto de inflexión existencial. El pensamiento estratégico en Berlín ahora acepta esta dolorosa realidad. El mundo está cambiando, y los Estados Unidos bajo la era MAGA son el agente más inestable y peligroso en este cambio.
Alemania se da cuenta de que su dependencia de décadas en la seguridad de Estados Unidos ya no es una política sostenible sino un acto de autodestrucción. La perspectiva de los analistas europeos sobre Washington ha dado ahora un giro de 180 grados. Estados Unidos, antes visto como el proveedor de seguridad, ahora se define como un exportador de caos y una fuente de inestabilidad. La élite alemana, que creía que Trump y su equipo habían reprobado en historia y carecían de conocimientos geopolíticos, ha llegado al punto de renunciar a intentar persuadir a Estados Unidos, de dejar de enviar delegaciones a Washington para decir, por favor quiérannos. Esta es una guerra civil diplomática silenciosa pero feroz, dentro de la Alianza Occidental. Alemania describe esta nueva postura de Estados Unidos como un malentendido. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Washington no comprende los objetivos estratégicos de Rusia, el juego a largo plazo de China, los traumas históricos de Europa ni el destino de esta región. Para ellos, la guerra en Ucrania es un asunto comercial negociable, como una disputa sobre un proyecto de rascacielos en Nueva York. Sin embargo, para Berlín, es un incendio que arde al borde de su propia existencia, amenazando con consumir su propia casa. El gobierno de Merz debe ahora tomar medidas sin esperar la aprobación de Washington, incluso yendo en contra de los deseos de Washington. Si no se puede encontrar el fondo de 3 billones de pesos de aliados como Turquía y el Reino Unido, Alemania tendrá que mirar hacia adentro para generar este recurso. Esto significa exactamente que Alemania tendrá que cambiar su industria de la producción civil a la militar. Para crear este enorme presupuesto, tendrán que recortar el gasto en el estado de bienestar, la sanidad, la educación y los subsidios sociales. Y estos recortes seguirán avivando las llamas del populismo de extrema derecha y extrema izquierda que ya están surgiendo dentro de Alemania. Así, mientras Berlín se prepara para la guerra en el extranjero, corre el riesgo de perder la paz en casa. Por eso Berlín está, silenciosa pero decididamente, dándole la espalda a Estados Unidos. No es una declaración de hostilidad, sino un reflejo de supervivencia. El principio de 75 años de la alianza transatlántica en la política exterior alemana está cediendo impotente ante la doctrina de la fortaleza Europa. Pero estamos hablando de una fortaleza con muros deficientes, soldados cansados, aliados que huyen, y un tesoro vacío. Ahora, Alemania está sentada en la mayor apuesta de su historia moderna. Sin el paraguas nuclear de Estados Unidos, sin el apoyo total de aliados clave como el Reino Unido y Turquía, se encuentran con la soga al cuello al enfrentar al gigante oso ruso y al cambiante orden mundial. El mundo está cambiando. Y los Estados Unidos de la era MAGA están convirtiendo este cambio en caos en lugar de gestionarlo. El mensaje más reciente de Washington a Alemania es muy claro: arréglenselas solos. Y Berlín ha recibido el mensaje. Ahora no hay amigos, no hay alianzas eternas. Solo hay intereses, riesgos calculados, y la lucha por la supervivencia. Entonces, ¿qué opinas sobre este asunto? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Para estar al día con los nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por vernos.